Hola a todos, bienvenidas, bienvenidos a todos aquellos que buscamos caminar por la vía media, la vía del equilibrio, la vía del amor. Bienvenidas, bienvenidos también a todos aquellos que se vienen integrando por primera vez a este canal. Los recibimos con un abrazo grande, lleno de luz y amor. Yo soy Manuel Elohim y esto es Portales Canalizados. Nos encontramos en tiempos de transición, tiempos de cambio, donde venimos saliendo de una era materialista, donde buscábamos conquistar todo hacia afuera. Y estamos entrando en una era más espiritual, una era femenina, donde estamos sumergiéndonos en nuestro interior y estamos comprendiendo que toda la realidad externa se está creando desde adentro. En este viejo paradigma materialista, estaba muy presente la energía de todo lo que son las creencias, los dogmas religiosos, sobre todo aquí en Occidente, ¿sí? Hayas o no pertenecido a una religión, con el solo hecho de crecer sumergido en esta cultura del quinto sol, como le llamaban nuestros ancestros en este antiguo paradigma, ya estabas dentro de estas creencias donde estaba muy presente la religión, ¿sí? Creencias como la de Adán y Eva, que pueden ser tan ingenuas y uno puede decir no, conscientemente uno puede decir no, yo no creo en esas historias de Adán y Eva, ¿sí? Pero inconscientemente, o sea, en tu mente subconsciente, ahí está todavía esta programación, ¿sí? Una historia que dice que Eva toma del fruto prohibido, lo come y se lo ofrece a Adán. Y a partir de ahí fueron expulsados del paraíso por Dios y toda la humanidad fue pecadora, ¿sí? Entonces, quiere decir como que por culpa de la energía femenina de Eva, toda la humanidad es pecadora. Entonces, es un fiel reflejo de la antigua era, una era donde la energía femenina estaba muy pisoteada, muy dañada, y la energía masculina también estaba muy distorsionada. En vez de ser una energía masculina protectora con la femenina, sí, que la abrazara, era una energía que la pisoteaba, que la humillaba, ¿sí? Entonces, estaban distorsionadas todas las energías, también las creencias, ¿sí? de poner, digamos, a Jesús, a los santos, a la Virgen, como los únicos elegidos e intermediarios con la divinidad, ¿sí? Y allá arriba los ponían en un pedestal como seres perfectos y divinos y todo el resto abajo pecadores. Entonces, esto nos mantuvo en un total desempoderamiento, en unas energías de culpabilidad tremenda, de no merecimiento, donde era mucho más fácil para nosotros subir una montaña de rodillas, sangrando, hacer todo tipo de sacrificios, pasarnos horas repitiendo oraciones de memoria y pidiendo a ese Dios externo, a esos seres externos que nos solucionaran la vida, que nos solucionaran los problemas. Entonces nosotros estábamos en un total desempoderamiento, ¿sí? Totalmente paralizados y en una zona de confort. Y si no se nos cumplía aquello que les estábamos pidiendo a esos seres, esos favores, era mucho más fácil maldecirlos y era mucho más fácil también culparlos a ellos por nuestras desventuras, ¿sí? Entonces era una zona de confort de decir que, mira, ellos son los elegidos, Jesús es el elegido y nosotros, bueno, somos restos pecadores y nos relajamos, ¿cierto? No podemos aspirar a más, digamos, en esta vida. Entonces eso nos mantuvo en un total estancamiento y desempoderamiento. En cambio, si empezamos a sumergirnos en la historia de seres que alcanzaron la conciencia de Cristo también, la conciencia de iluminación, nos damos cuenta que
hay historias que son un poco diferentes a aquellas que nos habían mostrado las religiones, ¿sí? De seres perfectos que nunca habían cometido nada, ni un pecado, ni nada. Si nos sumergimos en la historia, por ejemplo, de Quetzalcóatl, el Cristo mexicano, nos daremos cuenta que él, bueno, pasó por muchas etapas, por muchos estados de conciencia. Pasó desde estados primitivos de conciencia, donde odió, donde sintió deseos de venganza, donde guerreó, donde estuvo luchando en guerras, mató, ¿sí? Quetzalcóatl fue un guerrero en su primera etapa de vida y luego empieza a tomar conciencia, ¿sí? A arrepentirse de ese camino en el que estaba. Decide rechazar completamente esta parte de guerrero, ya no quiso nada más con saber de guerra ni de nada por el estilo, y se volvió monje, ¿sí? Trascendió un estado de conciencia, pasó a otro estado de conciencia. Entonces ahí, como monje, empezó a autodisciplinarse, a cambiar sus pensamientos, a liberar emociones. Entonces, así poco a poco se fue elevando. Luego fue elegido Tlatoani, dirigente del estado de Tula, en ese entonces la capital tolteca. Y bueno, era como una especie de presidente ahora, ¿sí? Y a la vez también encarnó el título de sumo sacerdote de la serpiente emplumada. Entonces, era un gran líder sabio, ¿sí? Que dirigía, y en ese entonces, en la época que duró su mandato, los años que duró, todo el territorio de Anáhuac, de México, en ese entonces se vio muy beneficiado, empezó a florecer en todos los sentidos y empezó a gozar de una gran abundancia y paz, ¿sí? Luego viene la caída de su gobierno, cuando aquellos que querían sacarlo por ahí lo engañaron y a través de engaños se embriagó, ¿sí? Cosa que estaba prohibida para su cargo, ¿sí? Era muy mal visto en ese entonces que alguien se embriagara, sobre todo un gobernante. Y luego también tuvo relaciones íntimas con la sacerdotisa de la serpiente emplumada que él mismo había elegido y de la cual estaba enamorado secretamente. Entonces todo esto formó un escándalo cuando se supo todo esto y fue expulsado, desterrado de Tula, de la capital tolteca, y empezó a vagar junto a un grupo de fieles. Se autoexilió también él y así fue a dar al sur de México, actualmente el territorio maya, donde conoció a muchos seres que lo acogieron bien y lo volvieron gobernante allá también. Sí, también empezó a gozar esas tierras de gran abundancia, gran expansión. Él empezó a redimirse un poco de todo lo que no había hecho bien en su primer gobierno. Pero luego este gobierno de donde lo habían expulsado, de Tula, quedó un gobernador que era más guerrero. Y lo empezaron a aconsejar mal y él empezó a ir en contra de Quetzalcóatl. Y se formaron ahí una guerra, ¿sí? Empezaron a guerrear y Quetzalcóatl, para evitar más derramamiento de sangre y más problemas, se retiró, renunció a todos esos cargos que le habían dado en esa parte de las tierras de los mayas y empezó a vagar junto a un grupo de fieles por distintas partes, a peregrinar, digamos. Pero siempre estaba ese acoso de ese gobernante, ¿sí? de Tula. Y finalmente lo andaban siguiendo por todos lados. Le hago un poco un resumen. Llegan a un cerro y abajo los acorralan, ¿sí? Entonces, como Quetzalcóatl no quería que sus seguidores sufrieran más por él, se prende fuego en una hoguera y dice que va a regresar. Otras historias dicen que él construye una balsa
y se prende fuego también y se va en la balsa y se pierde en el mar, ¿sí? Entonces, esta historia nos muestra un ser que hasta ese entonces, desde su inicio hasta su final, pasó por muchos estados de conciencia, pasó desde estados más primitivos, donde era un guerrero, luego pasó por estados intermedios a medida que se iba expandiendo su conciencia, y ya al final de su vida, su peregrinaje, estaba en un estado muy avanzado de conciencia, de iluminación prácticamente, ¿sí? La conciencia de Cristo, de Buda, por eso le llaman el Cristo mexicano, en un estado de iluminación. Entonces, ese es un resumen de la historia de Quetzalcóatl. Otro ejemplo es el del maestro ascendido Ramta, que encarna hace miles de años en el continente de Atlántida. Y justo en esa parte, cuando Atlántida estaba ya sufriendo su declive, por así decirlo, él era un lemuriano. Entonces los lemurianos eran muy mal vistos por los atlantes porque no tenían la misma concepción de la vida que ellos. Los atlantes eran más científicos y tenían una mente muy racional, y los lemurianos eran más emocionales y más de sentir la energía, ¿sí? Más, ellos le llamaban de sentir la energía del dios desconocido que estaba en todo. Entonces los lemurianos sufrían mucho porque los atlantes los esclavizaban y abusaban mucho de su poder, ¿sí? Los trataban peor que animales. Y Ramta crece en ese tiempo, no conoce a su papá, su hermano fue esclavizado, su mamá fue violada y murió al poco tiempo de tener a la hermanita de Ramta. Murieron juntas y Ramta lo perdió todo de muy pequeño. Entonces Ramta dice que ya no tenía motivos para vivir y se va a una montaña, porque él dice, si existe un Dios, debe vivir en lo más alto de esa montaña. Y se fue a esa montaña dispuesto a luchar con ese Dios desconocido y a morir ahí. Cuando llega a la cima de esa montaña, está llorando, gritando. Cuando ya no puede más, se rinde, aparece un ser de luz que le entrega una espada. Entonces, este ser le dice, conquístate a ti mismo. Ramta toma esa espada, que apenas se la podía, digamos, y baja de esa montaña, pero con un aura totalmente distinta, totalmente empoderado, y reúne a un ejército y empiezan a quemar, a destruir toda la ciudad, ahí donde vivía, a matar a atlantes, a liberar el alimento que guardaban en graneros, y destruyeron todo y se llevaron y saquearon todo. Y a partir de ahí Ramta formó un ejército y el lema de él era ir contra todas las formas de tiranía, ¿sí? A destruir a todos los tiranos, y estuvo en guerras, mató, luchó, hasta que llega un momento en que en una de estas guerras, de estas batallas, lo atraviesan con una espada y estaba a punto de morir, y siente una voz dentro de él que le dice, levántate, ponte de pie. Se levanta, lo agarran sus acompañantes y se lo llevan, ¿sí? Y a partir de ahí empezó un proceso de batallar, digamos, por sobrevivir. El estar así tan cerca de la muerte lo lleva a cambiar su conciencia. Y así poco a poco fue descubriendo al Dios desconocido, esa energía en toda la naturaleza. Dice que sus mayores maestros fueron la naturaleza, los elementos, el aire, el sol, la luna, la tierra. Entonces, él llega un día en que había una anciana de su tribu que estaba muriendo, agonizando, y él empieza a pensar, ¿por qué nosotros tenemos que morir y el sol nunca muere? Siempre pasa y pasa y ve a la humanidad pasar. Y él piensa, dice,
probablemente esa anciana, lo primero que vio al nacer, al abrir sus ojos, fue el sol. Y ahora que está muriendo, lo último que estaba viendo era el mismo sol. ¿Sí? Entonces él se propone, dice, yo quiero ser como el sol, yo no quiero morir. Y él todos los días empezó a sentar en un altiplano y empezó a contemplar los elementos, ¿sí? Y uno de los elementos que más lo inspiró a él fue el aire, porque el aire era invisible, nadie podía hacerle la guerra al aire, no podías acuchillarlo ni nada, no podías vencerlo. Cuando se ponía furioso el aire, era como que todos se asustaban. Y era una esencia invisible, libre, ¿sí? Entonces todo eso lo inspiró a él y quiso ser como el aire, y ese fue su ideal. Y todos los días, como les digo, se sentaba en ese altiplano y empezaba a contemplar el aire, el ideal del aire. Y llegó un día en que él se sintió que salió de su cuerpo, y cuando observó, vio a su cuerpo que estaba allá abajo y él estaba flotando sobre su cuerpo. Y él dice, esa fue la primera vez que me convertí en el aire, en el viento. Entonces a partir de ahí, con la práctica, empezó a dominar este arte de salir de su cuerpo y de viajar a otros lugares, a otros planos. Y bueno, empezó así a elevar su conciencia hasta que llegó al estado de iluminación, y luego siguió. Era tan grande su voluntad, su anhelo de convertirse en el aire, que las células de su cuerpo empezaron a vibrar más rápidamente, cada vez más, hasta que llegó un día en que ya no era capaz de solo salir de su cuerpo y viajar a otros lugares, sino que se pudo llevar todo su cuerpo físico, toda la estructura física, y llevársela a otros lugares y luego volver a materializarla en el plano físico. Lo hizo muchas veces. Y bueno, dominó lo que es la ascensión del cuerpo físico, el ascender, ¿sí? Y luego pasó un tiempo más, reunió a todo su ejército, lo juntó cerca del monte Indo o Indus, y a partir de ahí le empezó a enseñar. Estuvo como semanas o meses enseñándoles, y bueno, el día final de su ascensión final, él se despide de todos y se comienza a elevar suavemente ante la vista atónita de todos, algunos gritando, otros, los guerreros, tirando las espadas, y él desaparece, se despide también prometiendo regresar. Entonces, ¿a qué voy con estos dos ejemplos que le he puesto? Ambos no fueron seres como los pintan las religiones, seres perfectos, como que nunca cometieron nada, inalcanzables, y todo el resto pecadores, sino que fueron maestros, ¿sí? Que vivieron su oscuridad, pasaron por estados de conciencia primitivos, como les digo, y poco a poco se fueron, mediante la disciplina, perfeccionando, elevando su nivel de conciencia, liberándose de las cadenas de la culpabilidad, el dolor, todas esas emociones limitantes, todo aquello que los podía limitar, y poco a poco fueron trascendiendo hasta llegar a estados de unión divina, iluminación y ascensión, como lo hizo Ramtha. Entonces, esta es una información mucho más empoderadora, que si cualquiera de ustedes quiere investigar, los va a empoderar mucho más, ¿sí? Y estoy seguro que todos los grandes maestros, Jesús, Krishna, Buda, no fueron los mismos que pintaron las religiones, ¿sí? Como inalcanzables, con fines de manipulación también, ¿sí? Sino que fueron seres humanos que vivieron su humanidad. Estoy seguro que Jesús vivió su humanidad, y a partir de ahí fue elevando gradualmente la conciencia hasta llegar al estado de Cristo, de conciencia solar crística, de iluminación, de unidad. Entonces al conocer la historia de estos seres, nos empodera, porque si ellos pudieron y pasaron por cosas mucho más fuertes de las que hemos pasado nosotros en esta vida, si ellos pudieron, nosotros también podemos, ¿sí?
también podemos elevarnos. De hecho, el mismo Jesús lo dice. Las cosas que yo he hecho, vosotros las haréis y aún más grandes las haréis. El mismo Jesús decía eso. O sea que en cada uno de nosotros habita esa conciencia crística, esa conciencia, ese potencial, esa semilla de iluminación, de conciencia de unidad que todos podemos alcanzar, ¿sí? Si somos disciplinados, si empezamos a trascender estados de conciencia, a liberarnos, a perdonar, a perdonarnos, a sanar, poco a poco y gradualmente se va expandiendo la conciencia, ¿sí? Hacia estados cada vez de más expansión, como les digo, y de más paz. Así es que este es el mensaje que quería transmitirles el día de hoy, un mensaje de empoderamiento. Y bueno, si te ha gustado el mensaje, apóyanos con un me gusta, déjanos tu comentario aquí abajo, que me gustaría conocer lo que piensas o sientes al respecto de esta información. Y te invitamos también a suscribirte y a activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de todo el interesante y único contenido que iremos compartiendo aquí en Portales Canalizados con mucho amor. Gracias, gracias, gracias.